Hoy es jueves de comentario con David Eduardo Rivera Salinas. Sometimes late when things are real and people share the gift of gab between themselves. Some are quick to take the bait and catch the perfect prize that waits among the shells. But Oz never did give nothing to the Tin Man that he didn't already have. And cause never was... 8 de la mañana con 14 minutos, como todos los jueves, ya llegó el látigo del rating, dice Carlos Padilla. Estoy enamorado. A ver si no te reclama Ken Contreras. ¿Cómo estás, David? Buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días a nuestro siempre querido y respetable auditorio. Llegó la leyenda viviente, el famoso domador de rating. ¡Ay, hijo de su madre! Suena como película, ¿no?, de los hermanos Almada y cosas así. Sí, no. En fin, saludos, Carlitos, como siempre. Saludos a Carlos Padilla. Gracias, Carlos. Adelante, David. Gracias, Francisco. Pues vaya pregunta que has hecho en tu comentario editorial, porque esa pregunta está atravesando efectivamente todas las reflexiones en casa y fuera de ella. Y por supuesto choca con la realidad. Entonces no hay respuestas seguras para ello. Y nos acaba de suceder esta semana, como lo sabes, este 8 de septiembre, efectivamente la doña, como le dices tú, cumplió años, estos 474 años, y no hubo pastel, no hubo velitas, no hubo mañanitas, no hubo manera de acompañarla a la ciudad en general, a la Virgen de Nuestra Señora de los Zacatecas en lo particular, como mucha gente acostumbra. Pero bueno, eso no impide que se hagan reflexiones sobre eso, sobre todo en el contexto de tu pregunta, qué es lo que pasará el próximo año. Pero mire usted, las preguntas siguen siendo las mismas, al menos desde hace más de 400 años. ¿Qué fue lo que atrajo a los antiguos pobladores de esta cañada, que aún nos baña con horas magníficas de luz o de misterio, para levantar lo que hoy tenemos, una ciudad extraordinaria y un centro histórico de memorable trazo, inicialmente espiritual, que se ha ido enriqueciendo con los siglos en lo material hasta ser lo que ahora es, lo que vemos, un espacio señorial exquisito que se construyó sobre la riqueza de las minas y sobre esta constante fe de los habitantes. No podemos evitar ese tema. Y bueno, a propósito de poetas que citaba Francisco, López Velarde casi no tuvo palabras para dedicarle un elogio, lo digo con sorpresa. Obviamente me refiero al poema de La bizarra capital de mi estado. Pero ¿quién tiene palabras cuando las de los poetas se quedan mudos ante la belleza de nuestro centro histórico? Por eso el poeta hizo hablar a la ciudad, para no dañar esa pródiga perfección de los edificios, ni la laberíntica perfección de sus calles o de sus callejones, ni la afable, diríamos así, quietud de sus plazas y jardines, hoy más desolados que nunca. Tuve la oportunidad antier de ver precisamente el centro de la ciudad, ya por la noche, un poco tarde, la plaza de armas completamente desierta, la catedral impresionante, magnífica, con toda esa iluminación que la resalta, pero ni una sola persona caminando por el frente o por el costado. Pero eso no importa, porque mire, hay pocos momentos tan luminosos como el que celebramos cada 8 de septiembre. Y la pregunta de Francisco es muy válida. ¿Qué va a pasar el próximo 8 de septiembre del 2021? Justo además, cuando confluye en el tiempo este anuncio hecho por el Buró Internacional de Capitales Culturales de que Zacatecas, aunque se dice el estado, no la ciudad en particular, será la capital americana de la cultura. Este Buró Internacional, por cierto, que tiene sede en Barcelona, allá en España, vino a Zacatecas su presidente, su representante, etcétera, para firmar un nombramiento de esta naturaleza.
Pero nos sorprendió ver que en la firma del nombramiento quien aparece son las autoridades de turismo y no las de cultura, y no las del ayuntamiento en lo particular. ¿Por qué lo comento? Porque aunque se menciona al Estado de Zacatecas, y seguramente fue una decisión política en su momento, será la ciudad y particularmente el centro histórico quienes se conviertan en verdaderos protagonistas, si las condiciones lo permiten, de esta celebración tan inédita en la historia de Zacatecas. Porque aunque se trata de una iniciativa de orden privado y no necesariamente de un organismo internacional, como los otros dos nombramientos que tiene de la UNESCO, recuerden que tenemos dos nombramientos, la declaratoria como patrimonio mundial y después la declaratoria como parte de un itinerario cultural también inscrito en la lista mundial, que es el Camino Real de Tierra Adentro. Zacatecas es la única que tiene estas dos denominaciones. Y esta tercera, aunque tiene una connotación distinta, no deja de ser relevante, porque se suma a un reconocimiento que se hace desde la península ibérica, pues a lo que ellos denominan capitales de países o de estados, en este caso subnacionales, con un enorme patrimonio digno de ser, remembrado e inscrito, no en una lista mundial que ya está, pero sí en una lista, simbólica de lo que una ciudad en particular puede seguir compartiendo ahora en pleno siglo XXI, donde, por cierto, ese Buró Internacional también distingue los patrimonios universitarios, y aquí no se ha dicho nada de eso, así que ojalá nuestro rector y quien esté al frente de la universidad el próximo año también decidan sumar el enorme patrimonio universitario a esta emergencia, de declaración a favor de la cultura como capital cultural. Simplemente el Teatro Calderón sería, por mucho, un patrimonio que puede estar inscrito en esta otra lista internacional. Pero bueno, esta fecha del 2021, que podría tener su punto culminante precisamente el 8 de septiembre, como dices tú, cuando la ciudad esté cumpliendo 475 años, no es tampoco una fecha menor. Lamentablemente no llega este nombramiento en el momento más oportuno, y tal vez lo que debe de privilegiarse es la construcción de una agenda de actividades inteligente, participativa, pero sobre todo democrática, para que no sucedan los problemas que estamos viendo ahorita en la calle, de por no consultar a la gente o por no intentar tener un diálogo previo antes de dar un paso definitivo en tal o cual programa, pues vienen las inconformidades. El reto no es menor, Francisco. Nuestro centro histórico representará sin duda ese papel preponderante que comento de esta inédita celebración, y ojalá el 8 de septiembre, dentro de un año, en estos 475 años de fundación, la ciudad no solo se esté celebrando a sí misma y sus habitantes no solo estemos disfrutándola como lo hacíamos cada año, sino también que se convierta en una enorme oportunidad para seguir pensando cuál es el futuro de ese patrimonio, porque siempre he enfrentado una disyuntiva desde que fue fundado: conservar lo que es valioso o transformar aquello a la luz de la huella del hombre contemporáneo. Y en el fondo, lo que nosotros hemos planteado aquí muchas veces contigo, Francisco, darle, una preeminencia a los usos sociales y culturales del patrimonio y no a la inversa, no dejarlo a la autoexaltación del poder político o económico para hacer del centro histórico otra cosa, que no sea lo que es, sin que esto signifique de que queramos que el centro siempre permanezca como ha sido siempre, porque sería como una fotografía en el tiempo, sería como congelarlo, sería transformarlo, pero con inteligencia, conservar lo que debe de ser conservado, efectos de identidad, de memoria histórica, y cambiar aquello que en la contemporaneidad debe adaptarse a las circunstancias de un nuevo siglo. Y ahí hay muchas tareas pendientes. Ya se habló esta semana de conectividad, de movilidad, ya se habló de convivencia, ya se habló de animación permanente del centro, de, por supuesto, el empuje de la economía, particularmente la cercanía con el turismo, pero siempre a partir de una idea central y fundamental, que es el patrimonio como centro de la reflexión, el centro histórico. Bueno, nunca lo hemos perdido, pero no tampoco le hemos dado su importancia. Es un espacio, nuestro centro, que de pronto
es el lugar de más convivencia, pero a la vez es un lugar divorciado de nuestra sociedad, o la sociedad divorciada de la parte material de nuestro centro, y eso es lo que ha provocado que no le demos importancia a este centro de reflexión desde el centro histórico. Sí, es que sobre él confluyen como muchas cosas. El otro día decía una persona, quienes vivan en el centro y los que no viven en el centro, de todos modos quieren el centro histórico de alguna manera. Los que salen a pasear simplemente no viviendo ahí, todavía seguimos viendo esa costumbre, tú lo sabes, de la gente que sale a pasear en el auto nada más, por ejemplo, cualquier día, pero sobre todo los domingos, que era la costumbre, ¿no? ¿A dónde vas? A dar la vuelta al centro, ¿no? Esta frase tan zacatecana. Bueno, es una valoración simbólica, a veces meditada, a veces no tanto, a veces inconsciente, pero que refleja lo valioso del patrimonio del cual nos sentimos orgullosos. Porque si andamos fuera, lo que presumimos es la ciudad. Si andamos fuera, lo que extrañamos es la ciudad. Y si vienen visitantes, a lo primero que los llevamos es, mire la catedral, mire una callejoneada y camine por aquí y vamos por allá. Entonces, esa identidad, que se expresa de muchas maneras, debe de prevalecer para seguir fortaleciendo la vida social y cultural del centro histórico y evitar lo que está pasando, este círculo de despoblamiento por un lado, que ya está sucediendo en otros centros históricos, en otras partes del mundo. Ya se está invirtiendo las políticas. Bueno, México. Sí, México. están llevadas hacia allá para que la gente regrese a habitar el centro histórico, no solo lo anime, sino que viva en él, ¿no? Hablabas hace rato de cuando empezaste tu colaboración de la iluminación nocturna, el vacío de la catedral, de la plaza de armas. Yo creo que ya nadie nos acordamos, David, te iba a hacer algunas anotaciones, ya nadie nos acordamos de cómo era Zacatecas antes de la iluminación. Sí, así es. ¿Verdad? Y si, es más, yo creo que el único punto no iluminado es la casa de la China Enciso, que no permitió que se iluminara, pero en todo Zacatecas está iluminado. Sí, Y sí. le da otro sentimiento que invoca hoy en día a los poetas. Si bien López Velarde, como dices tú, tuvo pocas palabras para Zacatecas, pero atinadas. pero atinadas, refinadas, bueno, pues en el caso de los demás, hoy ha sido la inspiración de todos los poetas. Sí, sí, así es. Y bueno, hablando de la iluminación, que nos puede gustar o no, que puede resaltar o no, finalmente conllevó también cierto daño al patrimonio y también se nos ha olvidado. La ciudad tiene sus pecados. Lo dañó, tiene sus pecados. Acuérdate la remodelación, lo que se encontró cuando la remodelación de las torres de catedral. Sí, claro. Cuando tenían toda esa estructura, que tuvimos algunos la suerte de subir, había muchos daños, y daños hechos por el hombre reciente. Sí, por decisiones que yo califico todavía de equivocadas, de lo de la Alameda, bueno, simplemente la Plaza de Armas, ¿no? Que perdió su trazo original, pero desembocó en uno muy distinto, aunque la gente le guste, aunque lo disfrute, porque por fortuna la gente se apropia de lo que es suyo, y eso es lo que le da, al final de cuentas, el verdadero valor a las cosas que físicas. Lo vamos a rescatar finalmente. Sí. Va a venir otro gobernador, va a volver a remodelar la Alameda, va a volver a remodelar la Plaza de Armas. El Jardín de la Madre es otra de las obras que siempre están remodelando. En fin, oye, antes de que se nos vaya consumiendo el tiempo, ciencias sociales y las ciencias exactas siempre han estado, entre comillas, y lo aclaro, entre comillas, peleadas. Cada quien le quiere dar más importancia a la ciencia exacta o a las ciencias sociales, cuando definitivamente ambas se necesitan para poder avanzar. Y es el caso del turismo y la cultura. Hoy se le da importancia turística, comercial, mercadológica al turismo. Para un evento como el de Zacatecas, capital americana de la cultura. Pero precisamente la cultura es la única que puede sacar adelante ese evento, no el turismo. El turismo te va a traer 10, 20, 100 gentes, pero la cultura es la que te puede hacer trascender las fronteras. Ojalá y se rescate. Las primeras críticas cuando surgió este evento fueron precisamente porque, ahí sí no me queda muy claro, no invitaron a la Universidad Autónoma de Zacatecas, o la Universidad Autónoma de Zacatecas no quiso participar, no sé, ahí sí no me queda muy claro.
Pero es importantísima la participación de nuestra máxima casa de estudios. Por supuesto, no puede estar ausente de esto, ¿verdad? Ni la cultura, ni la universidad. No. Es que este debate efectivamente es tan añejo como el debate entre las disciplinas, ¿ya? Sí. Pero es muy sencillo desde mi punto de vista de resolver, ¿no? Todos reconocemos la importancia del turismo, si nadie lo niega, y la necesidad de traer una inversión económica que le dé pues una pauta de, digamos, actualización a los servicios, sobre todo que presta el centro histórico. Pero esto debe de hacerse bajo una guía que privilegie o que ponga en el centro a la cultura en su máxima expresión. Aquí, sin tratar de definirla, lo decíamos, simplemente para estos efectos entenderla como las maneras en las que vivimos juntos en el centro histórico, ¿no? Privilegiando eso, se protege. Privilegiando eso, se conserva, pero al mismo tiempo se potencia, se actualiza, se lanza hacia un futuro que puede ser promisorio o no, según la decisión que se tome. Pues ojalá y sea la más acertada. Ojalá y tenemos tiempo para festejar el 475 cumpleaños de Zacatecas, de la Doña. Estamos a tiempo de recuperar nuestra convivencia cultural, histórica, tradicional, con el centro histórico, pero con toda la ciudad, con toda la vecindad que también nos ha caracterizado. Ojalá y lo hagamos. Ojalá, y aunque se escuche así cuando dices la Doña, uno se imagina una persona de edad, esta doña es muy hermosa. No, y era bien coqueta, y le gustaba, como decía, el glamour, que lo conoció muy bien, lo gozó, pero también la pobreza, también conoció la pobreza. También, pero ha conservado lo que, digamos, haciendo esa metáfora, ha conservado esa, digamos, figura señorial, esa exquisitez de sus trazos, ¿no? Y yo creo que es una... La finura en su andar, todo. Todo. Es una señora que vale la pena. De pronto se escapaba por la cañada, ¿verdad? También era media canija, ¿no? Creo que... Pero bueno, si hablara la ciudad de Zacatecas nos haría muchos reclamos, pero también nos diría por dónde poder apoyarla, ¿no? Y también daría gracias porque el zacatecano ha sido muy noble con su ciudad. Sí, yo creo que la gente que vive en La Pinta, en la calle del Ángel, en lugares aledaños, quiere mucho al centro histórico y lo disfruta y lo cuida y por supuesto reclama, ¿no?, que el centro sea el mejor lugar posible, como diría algún novelista, para poder vivir, habitarlo, ¿no? David, muchas gracias. A ti, Francisco. Como siempre, padrísimas las pláticas. Sí, las disfruto mucho y con nuestro auditorio de fondo, imagínate. Gracias. David, Teresita, dice Carlos Padilla que lo dejes. Que lo dejes seguir hablando, pues, o sea que... Deme chance, por favor, Teresita. Carlos Padilla Contreras. Pausa y vámonos, regresamos. To the Tin Man that he didn't already have, and cars never were